Algo que también es importante en cardiología, la cardiopatía isquémica. En general, cuando uno está pues en pregrado y está también ya en posgrado, a veces es bombardeado por un sinnúmero de términos: infarto ST elevado, infarto ST no elevado, angina inestable, infarto Q, infarto no Q, angina variante, angina vasoespástica, angina microvascular, angina de Prince-Metal. Tantos términos y uno piensa que son cosas, cada entidad es una entidad propia y tiene un mecanismo fisiopatológico diferente, y no es así. Básicamente, la cardiopatía isquémica tiene dos formas de presentación. El gran título es cardiopatía isquémica y esta tiene dos formas de presentación. Una forma de presentación aguda, que vamos a empezar a revisar, y una forma de presentación crónica. La presentación aguda se le llama, en la literatura de habla hispana se le llama síndromes coronarios agudos, con ST elevado, con ST no elevado. En cambio, en los libros o publicaciones de habla inglesa se le llama infarto ST elevado o infarto ST no elevado. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la presentación aguda? Fractura de una placa ateromatosa. Acá. Esta es una placa ateromatosa inestable o vulnerable. ¿Cuál es la característica de una placa vulnerable o inestable? Que tiene una cápsula delgada, que tiene abundante núcleo lipídico y tiene una rica actividad inflamatoria. Las tres características de una placa inestable o vulnerable. Estas placas, dada que tienen una rica actividad inflamatoria, se fracturan, se rompen, se expone el núcleo lipídico. Una vez que se expone el núcleo lipídico, se activa la primera línea de hemostasia, adhesión y agregación plaquetaria. A renglón seguido, se activan las cascadas de coagulación por la vía intrínseca y extrínseca. ¿Cuál es el producto de la cascada de coagulación? Depósitos de fibrina. O sea, en cuestión de minutos se forma un trombo y el trombo va a ocluir totalmente o parcialmente el lumen. Y vean que estas placas vulnerables o inestables no tienen un efecto mecánico significativo en el lumen, o sea, no lo obliteran significativamente. En cambio, la forma de presentación crónica de la cardiopatía isquémica se le llama angina estable. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico? Otro tipo de placas ateromatosas. ¿Cómo se le llama a esas placas? Placas estables. Este tipo de placas son placas de larga data, suelen tener años o décadas de evolución. Su cápsula fibrosa es gruesa, su núcleo lipídico es escaso y la actividad inflamatoria es nula o escasa. Pero ¿qué sí tienen? Sí tienen un efecto mecánico importante, reduciendo el lumen. Lo reducen en 70% más. Y cuando reducen 70% más del lumen, comprometen el flujo coronario y aparece la isquemia. ¿Y cómo se manifiesta esta forma de presentación crónica? Como angina estable. El paciente viene a la consulta y relata: doctor, yo estaba bien, pero hace 2 a 3 meses me percato que al caminar 5 cuadras me oprime el pecho, me detengo, después de unos minutos me pasa, vuelvo a caminar 3 cuadras, me vuelve a oprimir y estoy así, cada 3 cuadras que me detengo. ¿Qué tiempo tiene usted esa molestia? 3 meses. Si tiene más de 60 días, más de 2 meses de data, ya es una angina estable. Para ser estable tiene que tener más de 60 días de evolución.
Esa es la forma de presentación crónica y su fisiopatología deviene de este tipo de placas ateromatosas. En cambio, en la forma de presentación aguda, las placas son así, son placas juveniles, que no tienen un efecto mecánico relevante en el lumen. Pero ¿cuál es su característica más primordial? La rica actividad inflamatoria que tienen. Hay linfocitos T, macrófagos, células musculares lisas, las cuales se han diferenciado para formar la cápsula. Los macrófagos engullen colesterol LDL y se tornan en células espumosas. O sea, hay una rica actividad inflamatoria. Y esta rica actividad inflamatoria las hace muy predispuestas a romperse. Y una vez que se fracturan, se forman trombos. Y los trombos son los que obliteran el lumen. Y obviamente para que se forme un trombo no se requiere pues de años. Se requiere de minutos o a escasas horas. Por eso es que la presentación es aguda. Por eso se le llama síndrome coronario agudo. Acá. O sea, ¿qué le aparece al paciente cuando se le fractura una placa ateromatosa? Le aparece este cortejo sintomático. Súbitamente, ya no hay relación con la caminata o el esfuerzo como en la presentación crónica que se llama angina estable. Acá no, súbitamente, no suele generalmente haber una correlación con algún esfuerzo. Bruscamente al paciente le aparece un dolor opresivo retroesternal de más de 10 minutos de duración. Se irradia al maxilar inferior, cara interna del miembro superior izquierdo. Opresión retroesternal. Como es un dolor visceral, el corazón es una víscera y los dolores viscerales son difusos. El paciente suele relatar su dolor a mano abierta, me duele acá. ¿Qué más presenta el paciente? Náuseas, o sea, manifestaciones neurovegetativas, náuseas, vómitos, sudoración fría, falta de aire, lipotimias o presíncopes. Y el mecanismo fisiopatológico es el que le describí. Placa juvenil inestable o vulnerable que se fracturó. ¿Qué más acontece? Obviamente, una vez que se fractura, se forma el trombo. Esto fue la placa, se fracturó, se formó un trombo y el trombo ocluyó totalmente el lumen. Se ocluye totalmente el lumen. En el trombo suele predominar la fibrina y si yo tomo un electro en este paciente, a los minutos estoy llamado a tomar un electrocardiograma, dado que el paciente viene por un dolor intenso retroesternal, pálido, sudando frío. Le tomo un electro y encuentro un supradesnivel del ST. Entonces, ¿cómo categorizo a mi paciente? ¿Qué diagnóstico le asigno? Usted está presentando un síndrome coronario con ST elevado. Pero a veces la fractura de esta placa inestable o vulnerable me genera un trombo que no me ocluye totalmente el vaso. Me genera una oclusión parcial. Queda lumen remanente. Y cuando queda lumen remanente, en el trombo predominan las plaquetas. Yo tomo un electro y no encuentro supradesnivel, sino solamente encuentro o T negativas o depresión del ST. O a veces el electro sale normal. Las tres opciones. El electro puede salir normal, o encuentro T negativas, o encuentro depresión del ST. En ese caso, ¿cuál es el diagnóstico que asigno a mi paciente? Síndrome coronario sin elevación del ST o ST no elevado. Ya está. Con el electro ya subdividí a mis presentaciones agudas de la cardiopatía isquémica en dos grandes grupos.
los que tienen un electro con ST elevado y los que tienen un electro con ST no elevado. ¿Y para qué me sirve esa diferenciación? Esa diferenciación es crucial, fundamental en el manejo, en el abordaje. ¿Por qué? ¿Y cómo yo hago ese tamizaje de ST elevado y no con un electrocardiograma? Porque ya se ha hecho el correlato histopatológico. Aquellos pacientes que vienen por síndrome coronario con ST elevado suelen tener oclusiones totales de la arteria coronaria y suelen, en el trombo suele predominar la fibrina. Y asimismo, si es ST no elevado, también ya se ha hecho el correlato histopatológico. En el trombo predominan las plaquetas y la oclusión solo es parcial. Esa información la tengo en 10 minutos con un electro. Y yo ya sé, si es ST elevado, ya sé que la oclusión es total, en el trombo predomina la fibrina, es un ST elevado, ¿qué debo darle? Si predomina la fibrina, debo darle un fibrinolítico. O en su defecto, si tengo angioplastía con stent, le brindo una angioplastía con stent, porque la oclusión es total, yo tengo que restablecer el flujo lo más pronto posible. En cambio, si mi coyuntura es esta, hay lumen remanente. Por ese lumen remanente algo de flujo pasa. No es tan urgente. La situación no es tan urgente como en esta coyuntura. Acá en el trombo predominan las plaquetas. Por consiguiente, ¿tendrá caso darle un fibrinolítico en este trombo que predominan las plaquetas? No. No le doy fibrinolíticos por consiguiente. Están contraindicados. En la historia natural, los síndromes coronarios o infartos, como lo quieran llamar, o infartos ST elevados, ¿a qué evolucionan generalmente? Si usted no hace nada, no le da el fibrinolítico, no le hace angioplastía más stent, ¿a qué evolucionan? Al infarto Q. Y los ST no elevados en la historia natural, ¿a qué evolucionan? Si usted no hace nada. ¿Cuál es su historia natural? Evolucionan, por eso las flechas son más gruesas, al infarto no Q o a la angina inestable. El infarto no Q también se le llama infarto subendocárdico. Y al infarto Q también se le llama infarto transmural. O sea que todo el espesor transmural se necrosó, todo el espesor de la pared. En cambio el infarto no Q se le llama infarto subendocárdico porque solamente el subendocardio se necrosó. Y si es angina inestable, en la angina inestable no hay necrosis, porque para hablar de infarto usted tiene que documentar necrosis. ¿Y cuál es el gol estándar para documentar necrosis? ¿Será el electro? No. ¿El ecocardiograma? No. Los síntomas tampoco. ¿Cuál es el gol estándar para documentar necrosis miocárdica? Las enzimas cardíacas. O sea, para que usted hable de un infarto no Q o un infarto Q, usted tiene que tener un dosaje enzimático, una curva de enzimas. Por consiguiente, en la angina inestable, ¿habrá curva enzimática? No, porque ahí no hay necrosis. Si el lumen remanente que queda es importante, esto mantiene vivo a los cardiomiocitos y no hay necrosis. Solamente hay isquemia, pero los cardiomiocitos quedan viables. O sea, en resumen, la forma de presentación aguda de la cardiopatía isquémica se llama síndrome coronario agudo. Estos pueden ser con ST elevados, con ST no elevados. ¿Cuáles son los derroteros evolutivos de los síndromes? Estas tres entidades. Infarto Q, los ST elevados generalmente van a infarto Q y los no elevados a no Q o angina inestable. Que circunstancialmente un ST elevado puede ir a angina inestable, puede pasar, pero vean que las flechas son más delgadas. ¿Qué más?
Entonces, de este esquema, ¿cuál es el escenario en el cual yo tengo que estar en una carrera contra el tiempo? Porque la obliteración es total y obviamente no hay flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo ha cesado por completo. Y si yo no intervengo lo más pronto posible, cada minuto que pase son cardiomiocitos que van muriendo, van necrosándose. Este es el escenario, los ST elevados configuran una carrera loca contra el tiempo por tratar de restablecer el flujo lo más pronto posible. ¿Y hasta cuánto tiempo tengo yo para restablecer el flujo? Hasta la 12ª hora, o sea, hasta las 12 horas. Cuanto más pronto es mejor. No es lo mismo que yo destape o restablezca el flujo con un fibrinolítico en la primera hora a que lo haga en la hora 11ª, porque ya es un sinnúmero de cardiomiocitos que ya perdí y ya rescaté algunos nomás sobrevivientes. Pero si lo hago en la primera hora, hago esto, miren, acá. Si restablezco el flujo en la primera hora, solo se ha necrosado esta porción subendocárdica. Lo hago en la cuarta hora, la mitad del espesor transmural ya se necrosó. Y si lo hago después de la 12ª hora, ya no tiene caso. Más allá de la 12ª hora ya no se puede restablecer el flujo porque ya todo el espesor se necrosó. ¿Qué caso tiene que restablezca el flujo a una zona que está necrosada y no viable? No tiene ningún caso. ¿Qué más? Entonces, volvamos acá. Más o menos esa es la secuencia. ¿Qué más? Ustedes ya saben, para presentar cardiopatía isquémica hay factores de riesgo coronario, esto es conocido por ustedes. Hay los factores tradicionales, los que tienen un peso histórico, como la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la dislipidemia, pero en el devenir del tiempo se han descubierto más de cerca de 200 nuevos factores de riesgo cardiovascular, desde estados proinflamatorios, apolipoproteína B, homocisteinemia, hiperfibrinogenemia, infecciones virales, posherpes, helicobacter pylori, clamidia, mala salud dental, periodontitis, o sea, hay decenas de nuevos factores de riesgo, porque cada vez se ve que gente que no tiene estos factores hace síndromes coronarios agudos, gente joven, 38, 40 años, llegando a las emergencias, no es hipertenso, no es diabético, tienen otros factores. Esto ya les mencioné. ¿Por qué se fracturan las placas? Se fracturan, dijimos, estas placas inestables, se fracturan básicamente por la rica actividad inflamatoria, porque hay ingentes cantidades de células inflamatorias y abundante contenido lipídico. Esta actividad inflamatoria, ¿qué hace? Reduce la cantidad de células musculares lisas que constituyen la cápsula fibrosa de la placa. Obviamente se incrementa, al haber actividad inflamatoria, mayor cantidad de macrófagos, incremento de metalomieloproteinasas. Estas son enzimas que producen los macrófagos. Estas enzimas lisan la cápsula fibrosa, la adelgazan, reducen la producción de la síntesis de matriz en la cápsula fibrosa de la placa ateromatosa. La cápsula se adelgaza. Y a veces acontecen estreses hemodinámicos, como por ejemplo las primeras horas de la mañana. Estas fracturas de placa acontecen más en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Porque el sistema simpático tiene un comportamiento circadiano, es más activo en las primeras horas de la mañana y en la noche se deprime, prevalece el parasimpático. Pero a eso de las 4 de la mañana a 5 empieza a prevalecer el simpático. Mayor descarga adrenérgica, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. La sístole se hace más intensa porque hay un mayor inotropismo. Esos factores estresantes hacen que la cápsula se fracture. Se expone el colágeno subendotelial, se libera factor tisular, se activa la primera línea de hemostasia. Primero un tapón plaquetario. Después la cascada de coagulación
Se deposita fibrina, se forma un trombo. Obviamente el endotelio suele ser disfuncionante en este árbol coronario, donde prevalecen la endotelina, está reducido el óxido nítrico, hay vasoconstricción, más el trombo que se formó, se genera la oclusión vascular. Una vez que se ocluyó la arteria coronaria, lo primero que se afecta es la diástole. Ese es lo primero que se afecta, a los 5 segundos. Después se afecta la sístole, segundos después. A los 15 segundos se incrementa la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. A los 20 recién se altera el electro. A los 25 segundos recién aparecen los síntomas. La opresión retroesternal. Ahora, ¿de qué depende que la oclusión sea total? De que se deposite mayor cantidad de fibrina. Si prevalecen las plaquetas, la oclusión suele ser parcial. ¿Qué más? Esto ya les mencioné. El diagnóstico es síndrome coronario agudo. Y como su nombre lo dice, síndrome, o sea, conjunto de signos y síntomas que devienen de un mecanismo fisiopatológico común. ¿Cuál es el síntoma capital? El dolor retroesternal opresivo, que se irradia maxilar inferior y se acompaña de estas manifestaciones neurovegetativas. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Fractura de placa vulnerable o inestable. O sea, como su nombre lo dice, síndrome. ¿Y cómo se diagnostica un síndrome? Clínicamente. O sea, estas entidades se diagnostican solamente con anamnesis, valoración de antecedentes y examen clínico. Oiga, para hacer el diagnóstico de un síndrome coronario yo necesito una resonancia, una tomografía, un test de esfuerzo, una placa de tórax, un dosaje enzimático, un electrocardiograma. No, usted no requiere de ningún examen auxiliar para hacer el diagnóstico de esta entidad, porque el nombre es síndrome y los síndromes se diagnostican clínicamente. Anamnesis, examen físico, antecedentes, nada más. Se pregunta de examen, ¿para confirmar un síndrome usted requiere un electro? No. ¿Hay síndromes coronarios con electros normales? Sí. ¿Cómo se llama ese síndrome? Con ST no elevado. 4 a 8% de los síndromes coronarios tienen electros normales. ¿Qué más? ¿Qué más deben de saber? Que el electro entonces ¿para qué sirve? ¿Para confirmar o para descartar? Para ninguna de las dos cosas. El electro solo sirve para tipificar si es un ST elevado o un ST no elevado. Si sale normal, ¿dónde irá? Al rubro de síndrome coronario con ST no elevado. Oclusión parcial, trombo a predominio de plaquetas. Y sigue siendo un síndrome coronario agudo. ¿Qué se valora? Se valora los antecedentes. No es lo mismo que venga un adolescente de 16 años que se peleó con el enamorado, gritando en la emergencia que le duele el pecho y le falta el aire y se va a morir, haciendo un escandalete, y usted, le duele, es síndrome coronario, échese acá. Unidad de cuidados coronarios, hay una paciente. Obviamente el contexto, pues el diagnóstico como que no aplica, no cabe a que el paciente sea un señor entrado en años, 50, 60 años, de repente diabético, diciendo que tiene un disconfort, que no lo sabe explicar, describir bien, que no sé, algo tiene acá. A veces en el libro está el relato así, pero en la vida real los relatos son a veces inaparentes. Sí, tengo algo acá, no sé, me falta el aire, me siento extraño, pero le duele, un poquito, pero más siento que me falta el aire y me ahogo. La experiencia es diabético, es hipertenso, tiene disconfort acá, síndrome coronario agudo, se queda usted. ¿Quiénes hacen esas presentaciones medias extrañas y atípicas donde usted debe pecar por exceso? Las mujeres, los diabéticos y los pacientes muy añosos, los ancianos. Entonces a veces el paciente anciano no viene porque le oprime el pecho,
viene describiendo, yo he estado bien, pero no sé qué me pasa, me falta el aire, no sé, no estoy respirando bien, y estoy que respiro rápido y me falta el aire, se queja solamente de eso. Camino un tramo así pequeño y me falta el aire, no puedo avanzar. ¿Le duele? No me duele. Tomo usted un electro, un ST elevado. Pasa así. Entonces, siempre hay que tener presente que hay presentaciones algo atípicas que escapan del relato tradicional o clásico. ¿Qué más? Ya les mencioné esto. Rica actividad inflamatoria, que hay factores mecánicos que tienen un comportamiento circadiano, como la presión, la frecuencia cardíaca, la contractibilidad. Por eso estos eventos acontecen más en las primeras horas de la madrugada. ¿Qué más? Pero la coagulación también tiene un comportamiento circadiano. En las primeras horas de la mañana hay mayor trombogenicidad, mayor activación y agregación plaquetaria. Pero todo, en más del 90% de casos, es fractura de placa ateromatosa. Que hay circunstancias misceláneas y raras, donde a veces el evento acontece no por una fractura de placa, sino por un vasoespasmo. Puede pasar. O a veces la paciente tiene una colágenopatía y tiene una vasculitis, una poliarteritis que afecta a una arteria coronaria. Puede pasar, es raro. Pero eso suele ser pues, motivo de publicaciones en las revistas médicas a propósito de un caso. Lo frecuente es placa ateromatosa que se fractura. Placa inestable, no tiene un efecto mecánico en el lumen importante, abundante núcleo lipídico, cápsula delgada, rica actividad inflamatoria, se fractura, primera línea, trombo plaquetario, segunda línea, se adosa fibrina. Si queda lumen remanente, queda ST no elevado. Pero si la fibrina se sigue depositando, ST no elevado. Depresión del ST o T negativas, o en su defecto el electro puede salir normal. En ese caso, ¿cómo tipifico a mi paciente? Síndrome coronario sin elevación del ST o con ST no elevado, como le quieran llamar. Pero si la fibrina se sigue depositando y se oblitera totalmente, cesa el flujo por completo. ¿Cómo llamo a este caso entonces? Tomo mi electro, tomo el electro y cuánto tiempo, una vez diagnosticado mi síndrome coronario, porque el paciente ingresó por dolor torácico, ¿en cuántos minutos debe estar hecho o realizado el electrocardiograma? En 10 minutos, dice la norma. Hecho su diagnóstico, en 10 minutos debe estar el electro. Usted encuentra un supranivel del ST. Acabe. ST elevado. Yo ya sé, como hay supranivel del ST, fractura de placa, oclusión total, el trombo predomina la fibrina. Y minuto a minuto, el flujo ha cesado por completo y minuto a minuto voy a ir perdiendo cardiomiocitos que se van a ir necrosando. Entonces, inmediatamente debo ordenar, si tengo una angioplastía, someterlo a angioplastía con stent. Y si no tengo esa logística en mi hospital, tengo que brindarle una fibrinolisis. Porque esta es la historia natural si es que usted no actúa cuando el síndrome coronario es con ST elevado. Obviamente no solo le tomo un electro, le tomo toda esta batería, enzimas cardíacas, CPKMB, troponina. Troponinas son más sensibles y específicas, hemograma, perfil de coagulación, gases arteriales, electrolitos, glicemia, creatinina, perfil lipídico, placa de tórax. ¿Y para qué la placa de tórax? A veces puede pasar que el paciente venga porque le duele el pecho, pálido, sudando frío, le falta el aire, toman el electro y usted ve T negativas o planas y ya está ingresándolo a la unidad de cuidados coronarios, pero toma la placa de tórax y es un neumotórax a tensión. Había una bula, una cavitación que se perforó y el manejo es otro. Para el diagnóstico diferencial. O a veces toma la placa y sale que el mediastino está totalmente ensanchado. Oye, este mediastino, tanto el diámetro superior como el inferior, están casi de similar dimensión. El mediastino está muy ancho. ¿Qué es?
es un aneurisma disecante de aorta ascendente. Por eso le dolía, le faltaba el aire, el electro estaba un poco inespecífico y usted ya lo estaba ingresando en cuidados coronarios y era un aneurisma. Se toma esta batería para los exámenes, para los diagnósticos diferenciales. O a veces toma glicemia y tiene pues 700 de glucosa y está que le falta el aire, le duele el pecho y todo está descompuesto. ¿Y qué es? Ya está a puertas de un coma hiperosmolar. Para eso se toma la batería. Las enzimas cardíacas se hacen positivas entre la cuarta y sexta hora. La CPK-MB suele caer entre la hora 48 a 72 horas, se normaliza, pero la troponina también se hace positiva entre la cuarta y sexta hora y suele caer entre el día 10 al día 14. Acá está. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un infarto? ¿Cuál es el gol estándar? La curva enzimática. Esa es la prueba fehaciente de que ha habido necrosis de cardiomiocitos. Usted tiene que tener una elevación típica y caída de troponina o CPK-MB. Y al menos uno de los siguientes elementos. Que el paciente haya presentado síntomas de isquemia, dolor, disconfort torácico, o en su defecto que haya ondas Q en el electro, o cambios en el electro que denoten isquemia, superdesnivel, depresión o T negativas, o en una autopsia pues usted encuentre post-mortem ya necrosis. Entonces empecemos con los ST elevados. Primero, mi diagnóstico fue ST elevado y ya sé, no tengo angioplastía con stent, porque requiere una logística cara. Requiere que esté el cardiólogo intervencionista de turno con todo el equipo, un tecnólogo para operar, el cineangiógrafo, técnicos, auxiliares de enfermería para ayudar, enfermera para instrumentar, un grupo de 4 o 5 personas por lo menos. Y esa logística pues no hay ni en los sistemas de salud más ricos del mundo, porque este tipo de síndromes acontecen en poblados pequeños, villorrios alejados, y no necesariamente en ese villorrio pues hay un cardiólogo intervencionista esperando ahí. ¿Dónde está la gente ultra especializada? Está en las grandes ciudades nomás. Entonces por eso es que la fibrinolisis en los ST elevados todavía es la estrategia de reperfusión más utilizada. Ya les dije, los ST no elevados, los fibrinolíticos están contraindicados porque no le hacen nada a las plaquetas. ¿Cuándo usa usted un fibrinolítico? En un ST elevado, sobre todo si esta elevación del ST es más de 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas, máximo hasta la 12ª hora de evolución. Si es que hay un bloqueo completo de rama izquierda reciente y síntomas de infarto, si la edad es menos de 75. Contraindicaciones para administrar un fibrinolítico: ACV hemorrágico previo o cualquier ACV isquémico antes del primer año, neoplasias intracraneales, sangrados activos, sospecha de aneurisma disecante de aorta. Hay fibrinolíticos de primera, segunda y tercera generación. Los de tercera generación son derivados sintéticos ya, pero son productos costosos. ¿Cuánto cuesta una streptoquinasa? $300. Alteplase, $2.200. Tenecteplase, $2.200. O sea, ¿a cuánto llegan los fibrinolíticos al Perú? ¿Cuánto cuesta? Como 6.000 soles. 6.000 soles cuesta un alteplase o un tenecteplase. Y 800, 900 soles cuesta una streptoquinasa. O sea, no son productos económicos. No crea que va a la botica y se compra una ampolla en 5 céntimos y ya está. No, no es así. Son productos costosos. Algunos, como el alteplase, se administra en infusión en 90 minutos. Un bolo de 15 miligramos, después 50 miligramos se pasa en media hora y después 35 miligramos en 1 hora. ¿En cuánto tiempo se fibrinolizó? En 90 minutos. En cambio, el tenecteplase y el reteplase se pasa en bolo stat. En Chile, por ejemplo, el Estado subvenciona la fibrinolisis a todos los ST elevados con tenecteplase.
de tal manera que llega pues la ambulancia. En Europa, en Estados también es así. Llega la ambulancia, el paramédico al domicilio, toma el electro. Los electros ahora tienen función para transmitirse por internet, por vía telefónica. Vía telefónica o internet, el electro llega a la central de emergencias. El médico de guardia, sea cardiólogo, sea intensivista, valora el electro, es un ST elevado, ¿sí? Le aplican un chest lisa al paciente, el paramédico, si tiene contraindicaciones para fibrinolisis, ACVs, tumores intracraneales. Y si no es así, inmediatamente ahí nomás, en el domicilio o camino al hospital, en el traslado, le administran un fibrinolítico en bol. Porque cuanto más rápido usted aplica el fibrinolítico es mejor. Más cardiomiocitos va a salvar. Pero en nuestra realidad de salud pues tienen estos costos. Y obviamente eso se tiene que administrar inmediatamente. No hay que, vamos a hacer el expediente para el CIS, para que el CIS le pueda comprar. Pues eso va a llegar cuando el paciente de repente no esté en este mundo. Esto es una emergencia médica. Pero el uso de fibrinolíticos fue la estrategia más utilizada, pero apareció pues la angioplastía, el intervencionismo coronario percutáneo, y se hicieron los estudios respectivos para cuál era mejor. Y ya se ha demostrado largamente que la angioplastía, el intervencionismo coronario percutáneo es mejor. Es mejor, reduce la incidencia de hemorragia cerebral y sistémica, menos muerte, menos reinfarto, cuando se lo compara con trombolisis, mayor efectividad, porque los fibrinolíticos tienen una tasa de éxito de 75%, puntos más, puntos menos, 75%. En cambio, la tasa de éxito de una angioplastía es 95% para arriba. Por consiguiente, ¿quién es mejor? La angioplastía. Encima menos hemorragia, menos sangrado, menos muerte, menos reinfarto, mejores resultados, mejor fracción de eyección. Todo es mejor con la angioplastía. ¿Cuál es su limitante de la angioplastía? Que no es pues universalmente disponible en todas las latitudes. Solo está en las grandes ciudades donde hay la logística del caso. Acá está, en este cuadro, cuando se compara angioplastía versus fibrinolisis, esto estamos hablando de ST elevados, nada más. Por ahora estamos hablando de ST elevados. Menos muerte, menos reinfarto, menos stroke, menos hemorragia. ¿Qué más se le da al paciente con ST elevado? Una vez que ingresa, inmediatamente pues no le voy a administrar el fibrinolítico, hacerle la angioplastía. Primero se le hace un abordaje de triaje nomás. Morfina para calmarme el dolor. Una cánula de oxígeno, sobre todo si está desaturando menos de 90. Por lo menos oxígeno en cánula binasal las primeras 6 horas. ¿Qué más le doy? Nitratos, ya sea isorbide sublingual 5 miligramos cada 5 minutos hasta por 3 veces. Y si persiste el dolor, puedo valorar el uso de nitroglicerina endovenosa. Sobre todo nitroglicerina endovenosa si el paciente persiste con el dolor o está con hipertensión arterial o está con congestión pulmonar. Ahí debo preferir nitroglicerina endovenosa. Pero los nitratos están contraindicados, ya sea como nitroglicerina o ya sea como isorbide, sobre todo si mi paciente está hipotenso o está bradicárdico. No debo usar nitratos. ¿Y en quiénes más no debo usar nitratos? Si mi paciente consumió estos productos que se consumen ahora pues endémicamente, inhibidores de fosfodiesterasa, masivamente, a veces no por necesidad sino por diversión, para la disfunción eréctil. Preguntarle al paciente si en las últimas 24 horas tomó sildenafilo, si en las últimas 48 horas tomó talanafilo. ¿Por qué? Porque el administrar concomitantemente nitratos con sildenafilo o tadalafilo o vardenafilo genera hipotensión severa sostenida, colapso hemodinámico del paciente y muerte del paciente. Por eso es que está contraindicado dar
concomitantemente sildenafilo con isorbido con nitratos endovenosos. Aspirina, 160 a 325 miligramos es la dosis que se administra. Y obviamente, si en mi hospital, este es el manejo que se le hace en triaje, ¿qué más se administra? Clopidogrel. Clopidogrel, dosis de carga de 300 miligramos. 300 a 450 miligramos. Acá se pasó, debió considerarse clopidogrel también. Y si mi paciente va a angioplastía más stent, porque dispongo y hay esa logística en el hospital, obviamente opto por eso porque es lo mejor. Tiene mejores resultados. Se da aspirina, clopidogrel 600 si es que le voy a poner un stent. Y también tengo que optimizar mi antiagregación plaquetaria con inhibidores de glicoproteínas 2B3A. Se debe administrar luego de cruzar la guía de angioplastía en la sala de cateterismo. ¿Cuál de ellos? Abscizimab o tirofibán. También lo debo anticoagular. Si le pongo un stent, heparina endovenosa. Oiga, ¿y por qué le pone tanta cosa? Mira, usted le está dando aspirina, clopidogrel, 2 antiagregantes plaquetarios vía oral. Y a dosis altas. También le está dando un antiagregante plaquetario endovenoso. Estos productos inhibidores del receptor de glicoproteínas 2B3A de la plaqueta son antiagregantes parenterales que exponen a un riesgo de sangrado inherente al paciente, porque con estos antiagregantes plaquetarios ya se bloquea más del 80% del pool de agregación plaquetaria. Porque yo de aspirina bloqueo 20%, doy clopidogrel, bloqueo 20% más del pool de agregación. Doy 2B3A, abscizimab o tirofibán, bloqueo 80%. Ya hay un riesgo de sangrado en el paciente. Encima de eso, lo anticoagulo con heparina. Uy, lo voy a matar de un sangrado copioso y masivo. A veces pasan esas complicaciones. Pongo un stent y el paciente hace un sangrado intracraneal, un sangrado retroperitoneal. Son complicaciones de los procedimientos de este tipo. Puede pasar. Son partes de las complicaciones que suelen pasar. Pero ¿por qué se le da tanto? ¿Por qué se le antiagrega tanto y se lo anticoagula encima? Porque usted está poniendo un dispositivo metálico dentro de la arteria coronaria y eso es un cuerpo extraño. Si usted lo deja así nomás, en cuestión de minutos eso se trombosa. Por eso se da. Para que el stent funcione, tiene que estar bien antiagregado y bien anticoagulado algunos días. ¿Por lo menos cuánto tiempo? Por lo menos 48 a 72 horas. Por lo menos 48 a 72 horas. Pero son los únicos antiagregantes, aspirina y clopidogrel. La aspirina nunca debe de fallar. La aspirina siempre se debe dar. El clopidogrel también. Aquí está de las guías de infarto, cuando se somete a intervencionismo coronario percutáneo. Pero hay otros antiagregantes como prasugrel o ticagrelor que pueden reemplazar al clopidogrel e ir a acompañar a la aspirina. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? El ticagrelor, pero también es bastante más caro. ¿Es mejor que el clopidogrel? Sí. ¿Qué más? ¿Por cuánto tiempo yo debo darle esta asociación aspirina, clopidogrel o aspirina, prasugrel o aspirina, ticagrelor? Por lo menos por un año. Por lo menos por un año si coloqué un stent liberador de drogas o si coloqué un stent bare metal stent, un año. Esa doble antiagregación se debe mantener por lo menos por un año. ¿Qué más se da? Betabloqueantes para reducir el consumo miocárdico de oxígeno. Pero si no tengo angioplastía, obviamente no le puedo colocar un stent, solo me queda darle un fibrinolítico, si no cuento con un laboratorio de cateterismo. Entonces, ¿qué hago allí? Tengo que usar un fibrinolítico nomás, pero hay una estrategia del traslado. Oiga, lo mejor es la angioplastía, pero no la cuento.
pero usted está en un lugar, en un poblado donde que en menos de 2 horas, menos de 120 minutos, usted puede desplazar a otra ciudad en una ambulancia o en un helicóptero ambulancia a otra ciudad donde sí hay la angioplastía para realizarle. Tiene que hacerlo, tiene que trasladar al paciente, pero en ese traslado usted no debe rebasar de 120 minutos, eso está en las normas, en las guías, y eso hacen en otras situaciones de salud, Canadá, Norteamérica, países no de Europa. Acontece en un poblado pequeño, en ambulancia lo trasladan a una ciudad más grande, pero en ese traslado no debe pasar de 2 horas. Si usted va a proyectar que llegar a esa otra ciudad donde sí hay un hospital con capacidad de angioplastía, más de 120 minutos, no lo desplace. En su centro de salud, allí nomás, o en su hospital pequeño, ahí nomás, administrele un fibrinolítico. Si no hay angioplastía, valore desplazarlo, pero si en ese desplazamiento a otro hospital va a tardar más de 120 minutos, no lo haga. Administre el fibrinolítico. Luego de 3 horas de la fibrinolisis, se debe hacer una coronariografía, o sea, hacer un total, al paciente igual va a acabar en una coronariografía, pero por lo menos usted ya actuó dentro del tiempo, de los márgenes de tiempo que mandan las normas. Siempre debe hacerse una coronariografía para valorar el resultado de la fibrinolisis. ¿Hasta cuánto? Dentro de las 24 horas que usted administró el fibrinolítico, usted debe hacerle una coronariografía para ver qué resultados tuvo. ¿Se destapó la arteria? Porque el gol estándar para ver si su fibrinolítico funcionó, ¿cuál es? Hacerle una coronariografía y ver si el trombo se lisó y ya no hay la obstrucción. Ese es el gol estándar. Pero hay criterios clínicos para saber si mi fibrinolítico fue exitoso. Sí, ¿cuáles son? Primero de ellos, el más importante, que el supradesnivel del ST caiga más del 50%. Reducción del ST. ¿Cómo sé que mi fibrinolítico funcionó y reperfundió a mi paciente? Que el supradesnivel caiga más del 50% del ST. Otro criterio, que el dolor torácico cese. Otro criterio, que aparezcan arritmias de reperfusión. ¿Y cuáles son? Ritmo idioventricular acelerado, RIVA, ritmo idioventricular acelerado. Otra, extrasistolia ventricular frecuente. Otra, taquicardias ventriculares no sostenidas, TB no sostenidas. Y obviamente que yo administre un fibrinolítico no es 100% porque hay una tasa de fracaso. Y puede pasar. En caso de fracasar mi fibrinolítico, yo tengo que brindarle una angioplastía de rescate. ¿A qué se llama angioplastía de rescate? Si mi fibrinolítico fracasó. Y sobre todo, ¿a quiénes debo brindarle angioplastía de rescate? Cuando el infarto ST elevado afectó la cara anterior más otra cara adyacente. No solamente la anterior o inferior más otra cara adyacente. Y obviamente esa angioplastía de rescate debe ser dentro de las primeras 12 horas todavía. O sea, no debo escapar de ese tiempo de las 12 horas. Llegó con 3 horas de evolución, tenecteplase en bolo, cuarta, quinta hora, tomé mis electros de control, el supradesnivel no cayó, el dolor sigue persistente, no aparecieron arritmias de reperfusión, no apareció RIVA, no apareció extrasistolia, no hubo taquicardias ventriculares no sostenidas, no ha reperfundido, el electro sigue saliendo igual. ¿Cuántas horas ya van? Van 5. Llévalo a otro lugar. ¿Por qué? Sobre todo si el evento aconteció en la cara anterior y es extenso, ¿qué importa? Habrá que trasladarlo 5 horas más de viaje a otra localidad donde sí se le puede hacer una angioplastía de rescate. Después de que administró el fibrinolítico, y, por ejemplo, si fue alteplase, por poner un ejemplo, estas son las dosis, no tiene caso que se aprendan de memoria. 15 en bolo,
0,75 kilos en 30 minutos, 0,5 en 60, en 90 minutos se fibrinolizó. Se le tiene que, aparte del fibrinolítico, dar heparina sódica o enoxaparina. ¿Qué se suele dar más? Enoxaparina porque la posología es más fácil, se aplica subcutáneo y no necesita una bomba de infusión. Heparina sódica requiere una bomba de infusión. En la enoxaparina, si el paciente es joven, 30 miligramos en bolo y después 1 miligramo kilo subcutáneo cada 12. Si el paciente es muy añoso, no se da el bolo de carga, 0,75 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Si la depuración es menos de 30, la depuración renal, solo se da 1 miligramo subcutáneo cada 24 por el riesgo de sangrado que pueda aparecer. Clopidogrel, ¿cuánto se da? Menos de 75, 300 miligramos luego del bololítico, del fibrinolítico. Y si es muy añoso, no se da la dosis de carga, solo se da 75. 75, o sea, solo se da la dosis de mantenimiento. ¿Qué otros anticoagulantes cuando se lisa al paciente se puede dar aparte de heparina sódica y de enoxaparina? Se puede dar otros como Fondaparinux. ¿Pero qué se utiliza más? En el país se utiliza más enoxaparina. Más fácil, posología más fácil. El Fondaparinux está contraindicado cuando hay insuficiencia renal, depuración menos de 30. ¿Cuándo se prefiere dar un fibrinolítico? Si usted no tiene la logística para hacer una angioplastía. ¿Qué más? ¿Cuándo? Cuando para hacer la angioplastía usted va a tardar más de 90 minutos. Está frente a un ST elevado y el equipo de angioplastía no se logra constituir porque no llegó el tecnólogo, la enfermera no llegó, el cardiólogo intervencionista recién se está levantando de su cama. Oye, ya está pasando más de 90 minutos, son cardiomiocitos que estoy perdiendo. Entonces, si el instalar el equipo va a tardar más de 90 minutos, fibrinolícelo nomás. No espere más tiempo. ¿Cuándo se prefiere? Si el equipo se va a armar y se va a hacer la angioplastía antes de los 90 minutos, angioplastía. Si está en shock, inestable hemodinámica, angioplastía. Si hay riesgo de sangrado, angioplastía. Está en falla cardíaca, angioplastía con stent. Muy añoso, más de 75, angioplastía. Más de 3 horas de evolución, angioplastía. ¿Y cuándo preferir un fibrinolítico? Si el equipo para hacer la angioplastía va a tardar en armarse más de 90 minutos, haga la fibrinolisis. Los síntomas tienen menos de 3 horas de evolución, fibrinolisis. Y el transporte para llevarlo a otro hospital va a tardar más de 120 minutos, hágale fibrinolisis. ¿Y por qué cuando tiene síntomas menos de 3 horas se prefiere fibrinolisis? Porque ahí va mejor. El trombo todavía está fresco, recién formado, no está muy consolidado, se dice no está maduro y es fácil de lisar. Pero si el trombo tiene más de 3 horas de evolución, ya está bien compacto, bien sólido, y el fibrinolítico puede fallar.